Hola, mi nombre es Rosalba Santiago Santiago. Voy a dar una breve explicación acerca de la República Federal de México. Esta comenzó el 1 de noviembre de 1823, luego de la disolución del Primer Imperio de México, que estaba a cargo de Agustín de Iturbide y que finalizó el 23 de octubre de 1825, cuando se instaura en el país de la República Mexicana. Sus principales promulgadores locales fueron el versátil cura Francisco Severo Maldonado, a través de su opúsculo Contrato de Asociación para la República de los Estados Unidos de Anáhuac, y Prisciliano Sánchez, quien publicó en 1822 su Pacto Federal de Anáhuac. En mayo de 1823, Luis Quintanar y la Diputación Provincial exigieron al Congreso General que se convocara una nueva asamblea. Además, se actuó con celeridad y eficiencia para conseguir que casi todos los ayuntamientos de su dependencia se pronunciasen partidarios del federalismo. Mientras tanto, el 7 de noviembre de 1823 quedó instalado formalmente en México el nuevo Congreso Nacional, y después de acalorados debates, el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva Federal, jurada en el Estado el 7 de febrero. Guadalupe Victoria fue declarado como el primer presidente el día 2 de octubre de 1824. 2 días más tarde, se realizó la promulga de la primer Constitución oficial de México. Una vez que finalizó el mandato de Guadalupe Victoria, se celebró una elección presidencial en la que resultó electo Manuel Gómez Pedraza. Pero Vicente Guerrero, quien fue el perdedor, rechazó los resultados y organizó una revolución. Vicente Guerrero logró que el Congreso anulara la elección de 1828 y lo designaron presidente. Durante su presidencia se sumó el reconocimiento al gobierno mexicano por el Reino Unido de los Países Bajos, Dinamarca y el Reino de Hannover. La situación interna de México para la época era muy convulsa, y Guerrero logró obtener los poderes extraordinarios por parte del Congreso, pero poco después fue acusado de violar la Constitución. Días más tarde, este es obligado a renunciar, ya que existían levantamientos en su contra. Finalmente, el Congreso solicita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Pedro Valdez, que encabece un triunvirato de gobierno junto con Luis Quintanar y Lucas Alemán. Finalmente, el 1 de enero de 1830, el triunvirato establece como presidente a Anastasio Bustamante. El 3 de enero de 1830 se expulsa a Joel, estadounidense, en México. El 7 de febrero el Congreso declara más imposibilitado para gobernar a Vicente Guerrero. El 6 de abril de 1830 se promulgan las leyes que restringen la emigración de los Estados Unidos en Texas. El 14 de febrero de 1831 Vicente Guerrero es fusilado. Al comienzo de 1832, Antonio López Santana se pronuncia contra el gobierno de Bustamante a través del Plan de Lerma. Bustamante deja la presidencia en manos de su vicepresidente para luchar contra Santana, pero estos pactan que el próximo ganador de las elecciones sea Gómez Pedraza. Este es el presidente hasta las elecciones presidenciales de 1833, cuando resultó electo Antonio López de Santana, pero delega el poder a Vicente Valentín Gómez Farías. Este lleva a cabo reformas liberales que no agradaron a la Iglesia ni a los conservadores. Por este motivo, Santana destituye a Gómez Farías y deja sin efecto las reformas. En 1835 deja el poder y el Congreso designa a Miguel Barragán como presidente interno. Por otro lado, los principales artículos de la Constitución de 1824 son: 1. Se declara la nación en México como libre e independencia. 2. Se establece como religión oficial la católica y apostólica. Hola, mi nombre es Miguel Eduardo López y voy a hablar un poco de la República Democrática. La República Democrática es un principio fundamental de la Constitución mexicana de 1817. Se origina de la necesidad de cambiar las antiguas formas de gobierno que regían como monarquías,
es decir, se gobernaba por un rey, el cual era elegido por voluntad divina y nombrado por la Iglesia. Permanecía en el poder hasta que éste muriera, o bien mediante la herencia del poder por sucesión entre los mismos miembros de la familia. Además, el rey no era responsable de sus malas decisiones. La nueva forma de gobierno se convierte en democrática, basada en el artículo 40 de la Constitución, donde dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Todo lo opuesto a la monarquía, ya que la base de los poderes de gobierno se encuentran en la idea de una soberanía popular. Se sustituye al rey por presidente, el cual es elegido por el pueblo, no de manera permanente, sino por un periodo de tiempo. Además, el gobernante sí es responsable de sus actos. La Constitución Federal vigente establece a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La democracia significa que la voluntad representada en el orden legal del Estado es idéntica a la voluntad de los súbditos. El régimen representativo significa que el poder público lo tenemos que depositar en personas a las cuales les damos toda la soberanía que nos pertenece para que se tomen las decisiones de todos. El poder legislativo es la representación de todos para la elaboración, modificación y derogación de las leyes, y el poder ejecutivo es la representación de todos para la ejecución de la ley que crea el poder legislativo. Por esta razón, decimos que nuestra República Mexicana es democrática, porque está en el poder del pueblo elegir quién será su gobernante, así también como en alguna de las tomas de decisiones mediante representantes gubernamentales, como se mencionó anteriormente. Muchas gracias por su atención.